Hoy en la Sagra del Día está conociendo a Pepe Cholela. O José Luis Hernández, como nos guste. Pepe Cholela me conoce más que por José Luis Hernández. Ajá. Bueno, Pepe es una de las personas que mejor conoce la historia de Seseña. Es cronista y divulgador del pasado local y has dedicado muchos años a recopilar recuerdos, fotografías, relatos que forman parte de la memoria de este municipio. A través de rutas históricas, charlas con vecinos, tu labor ha contribuido a mantener viva la identidad de este pueblo. Hoy vamos a hablar contigo sobre historia, sobre memoria y sobre la importancia de no olvidar de dónde venimos. Bueno, Pepe, ¿cómo empieza tu interés por la historia de Seseña? Bueno, mi interés por la historia de Seseña es una fotografía que encuentro yo cuando era pequeño del colegio. Y entonces en esa fotografía aparecen todos mis amigos, unos desaparecidos y otros no. Y me dio la idea esa y unas fotos antiguas de mi padre la mili, la boda de mis padres, mis hermanos pequeños, y empiezo a recopilar fotos familiares. Ese fue el primer momento en el que piensas, ese es el primer momento, esto hay que contarlo para que no se pierda. Eso es. Entonces yo voy recopilando ese tipo de fotos y luego ya más o menos, aparte de esas fotos, las familias me dejan fotos de sus antepasados. Yo, por ejemplo, me recuerdo mucho, por ejemplo, cuando soy pequeño, pues me recorro todo el pueblo porque en la época, somos de la época, yo nací en el 51 y somos la época del 50 al 90, que dicen que es de las mejores juventudes que hay, ¿no? Y que nosotros no teníamos control, sino que íbamos al colegio, terminaba el colegio y a salir a jugar al pueblo, ¿no? A jugar a la pelota, al escondite, etc. Y nos recorríamos todas las calles del pueblo. Yo, por ejemplo, he tenido la condición de que mi familia aquí en Seseña era, dijéramos, de las familias medias, porque sabes que antes había el rico, el mediano y luego el pobre, el que aquí decíamos era el que vivía en las cuevas. Y entonces yo me he juntado con todo el mundo porque para mí todo el mundo es igual y además me quiere mucho a mí en el pueblo. Porque me he juntado con todo el mundo, yo no tenía decepción, porque antes decían, no, con eso no te juntes que es pobre, o con el otro no me junto porque es rico. No, ¿te has juntado con...? Yo me he juntado con todo el mundo y todo el mundo me quiere. Y todo el mundo sabe cómo soy. Y en esas cosas, pues oye, nosotros vamos. Yo me recorrí al pueblo entero de jugar. Bueno, por ejemplo, yo le empiezo con la historia porque en Seseña pertenece, yo buscando, pertenece a un pueblo prerromano. Aquí vivían los carpetanos. Y entonces en una parte del pueblo que se llama La Boleta estaba un sitio que se llamaba Los Silos, que era donde jugaban al escondite. Y los silos los utilizaban los carpetanos para guardar el grano. Pero nadie en aquella época pensábamos que si eran carpetanos, eran tal, no, era lo que está. Y entonces buscando documentos, encuentro un documento de que veo un obispo que nace en Seseña en el año 366, escrito por el cónsul romano que hay en Toledo. Pero eso ya es mucho después del origen ese de cuando comienzas con esas fotos yo de la infancia, y ahí veo ya te vas que en el año ahondando 360 Seseña ya existe, que no se llama Seseña, se llama Sifinia. Ajá. Bueno, y cuéntanos de todas maneras, ¿qué significa para ti el ser el cronista de Seseña? ¿Cómo has investigado toda la historia durante todos estos años? Preocupándome. Fotos, archivos, la memoria oral, ¿has preguntado a la gente? Preguntando a la gente. ¿También? Yo tengo muchas cosas de preguntas y luego tengo cosas que he estado buscando en libros. Porque mi idea era el porqué. El porqué de las cosas, por qué está hecho esto así y por qué está hecho eso. Era lo que me gustaba. La curiosidad. Me gustaba la curiosidad. Y por unas cosas o por otras, pues he ido más o menos investigando documentos. Esos documentos pues te van diciendo, pues enseña tal. Y los tengo todos archivados. Tengo todo en mi casa. ¿De dónde has recabado más información? Por ¿De libros, archivos, por de fotos? Yo he buscado documentos siempre preguntando, como por ejemplo ahora, en ILA, tú preguntas por un nombre y ese documento te dice cómo eres.
quién es ese hombre, qué es lo que hace. Por ejemplo, yo no sabía que en Seseña había un señor muy importante que nació en 1813, que se llamaba Don Andrés de la Orden. ¿Quién era ese señor? Pues investigando era un catedrático, ¿no? Que ese señor fue el que inventó la anestesia. Fíjate. Y antes de ese hombre, por ejemplo, estamos hablando, investigando mucho, digo, ¿quién es? Don Francisco, Pastrana. Don Francisco Pastrana Cazzola y Anguieta. ¿Quién es ese señor? Pues investigando, es un señor que estuvo en las batallas de Flandes, en los ejércitos españoles, y después estuvo en la guerra de los comuneros. Y siguiendo la historia hay unos documentos, me parece en Perú, que amanece este señor, que lo manda a su tío allí, porque había una cosa muy curiosa, que siempre, tú pensando un poco, y digo, vamos a ver, Lope de Vega porque se hace cura, Don Francisco de Borja porque se hace cura, y luego es que me he enterado ahora, después de lo que se ve en las listas que hay, como dijéramos, en lo de España, que uno es aforado, y entonces cuando estaba metido en la iglesia estaba aforado. Y el que no estaba muy metido en la iglesia, pues en la iglesia sí le machacaba, porque a los puños en rostro, por ejemplo, le hicieron una cosa, porque estaban, no era muy bueno, se conoce el puño en rostro, y le hace la Inquisición de que en Seseña haga, sobre el documento de Segovia lo he encontrado, de que haga un hospital de sangre. ¿Qué es un hospital de sangre? Un hospital para pobres. Como había en Illescas también. Efectivamente, hospital de la Caridad, un hospital, ¿no?, para pobres que le hacen al conde de Puño en Rostro de hacerlo. Y de todo eso lo vas mirando y luego vas investigando y vas mirando y ya, por ejemplo, te piensas tú, ¿cómo es posible que en Seseña no haya viñas y haya las bodegas que hay subterráneas? En Seseña hemos calculado más o menos, entre las que han tirado y todo el rollo, que había más de 4 kilómetros de bodegas. Que yo de pequeñito me acuerdo que esas bodegas las utilizaban para sembrar champiñón, con estiércol de caballo, no como ahora que lo hacen con turba. Pues de pequeñito íbamos, que nos gustaba a los niños ir a ver de sembrar champiñón, no por verlo, sino porque cuando salía el señor del champiñón, para iluminarse en la cueva llevaba un carburo. ¿Sabes lo que es un carburo? Pues son unas piedras que las echaban en un bote y se conoce con agua, pues hacía una especie como de gas, encendían y se alumbraban. Y nos gustaba cuando terminaba este hombre, vaciaba el cacharro y las bolitas que quedaban, los chavales las cogíamos para echarlas en un bote, le echamos agua y la tapábamos. Y entonces, como eso cogía mucha presión, explotaba el bote. Bueno, de esas tendrás un montón de anécdotas. Bueno, y otra cosa, importancia tienen las rutas históricas y charlas que creo que has impartido acerca de la historia y a los vecinos. Luego, mira, tengo una ruta, por ejemplo, que hacemos la ruta de las brujas. ¿Por qué? Seseña en sí ha tenido casas, pues a partir del 1800 o por ahí empezado. Anteriormente vivían en cuevas. Según yo calculando por fulano, pues en Seseña habría aproximadamente 250 cuevas. Porque Seseña se despobla alguna vez que otra, ¿me entiendes? Entonces se despobla y entonces vienen gente, vienen de la parte de Segovia, los mandaban. Si por ejemplo en la época de que hubo pues, la peste, que desapareció medio pueblo o más de medio pueblo, pues traía gente de Segovia. Y apoblaban. Normalmente la mayoría eran cuevas pequeñas. Esto ya lo hacían los carpetanos. Y luego ya posteriormente, pues cada uno pues empezó a hacerse sus casas y picaban también las cuevas, porque en una había un habitáculo y cuando nacía un hijo habría otro. Habría que hacer otro, ¿no? Para meterle. Y luego había que meter los animales también dentro. Que no te creas que... Oye, ¿y la gente joven... ¿todas estas cosas les interesa o es algo más complicado a la gente joven? ¿El qué? ¿Le gusta saber de estas historias? Le gusta. ¿O no? ¿Le gusta algo? Pues le gusta, porque le gusta aprender siempre que no saben.
¿Por qué? De las cosas. Yo, por ejemplo, llevo muchos años estudiando esto. ¿Y por qué? De esto, lo otro. Por ejemplo, lo que te estoy hablando. Las cuevas del vino, las que hay en Seseña, que por cierto hacen una, que no sé si habéis hecho un reportaje de cuando hacen Navidad. No sé si no hay venido nunca a eso. Bueno, pues esas cuevas, yo estudiando en el año 1500, el que siembra muchas muchas viñas en Seseña es Don Luis de Borbón, que era el hijo de Carlos IV. Compra lo que es el condado de Puñonrostro, que venía de Chinchón, y lo cuentan. ¿Por qué? Y luego ya estoy viendo que no hay viñas. Yo he conocido viñas. Yo he conocido de pequeño, pues bien habré conocido 5 viñas, no más. Y en Seseña, pues ves eso que te estoy hablando de las viñas, y hay un sitio que lo llama la Viña Flores y no hay ninguna viña. No hay viña. ¿Y hay alguna ruta o algún lugar o alguna historia que gusta en especial a la gente? Le gusta mucho a la gente, y te cuento, es lo de la Guerra Civil, por las trincheras. Cuando la toma de Toledo, eso mucha gente, cada uno lo interpreta como quiere, vienen de Toledo, van a Illescas y al Jarama, al Tajo. Para la parte de Toledo, todo lo que es Añover de Tajo y todo eso se vienen para acá. Y ya aquí en Seseña es donde está el frente desde 1936 hasta 1940. Cuando se vienen de Toledo, se acoplan aquí en el Jarama y ya ni unos para allá ni otros para acá. Y eso ocurre. Aquí en Seseña hubo una batalla muy grande. Somos famosos porque aquí en Seseña se inventa el cóctel Molotov. La primera vez que entran carros de combate en la Guerra Civil Española, van de Seseña, van a Illescas, porque en Illescas estaba el fuerte de la retaguardia de Tostado de Rollo, y iban a Illescas, pero ahí en Esquivia se hacen un lío, no van y se dan la vuelta otra vez. Y cuando vuelven, ya aquí en Seseña no están los republicanos, están los nacionales. Y es cuando empiezan a tirar desde los tejados, empiezan a tirar tiros, y en un bar que hay donde está la floristería, ahí hay un bar que se llamaba, que es muy famoso, era el bar del tío Cristino. Y había 2 plantas, una era el bar abajo y otra arriba. Entonces, en la parte de arriba, un miliciano cogió una botella. Antes en los bares, eso que te enseñan, había una botella que se utilizaba con gasolina para echar echar los mecheros. La gente del campo, cuando venía, iba al bar, se tomaba sus copitas y cargaba en el mechero de gasolina, porque aquí no había gasolina ni había nada. Y entonces cogió eso, la metió un trapo, lo tiró y ardió. Y luego, cuando los otros vinieron, no podían venir para acá y se quedaron en medio de la plaza, y ahí a base de bombazos los destruyeron, y cogieron 3 carros de combate. Y Pepe, ¿qué ha cambiado más en Seseña en estas últimas décadas? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Vamos a ver, Seseña ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque nosotros éramos, te cuento, nosotros en los años 60, 70 solamente vivimos de agricultura. Solamente pues la gente que sembraba, la vega de Seseña era muy productiva, había mucha gente a trabajar en la vega, eran jornaleros, aquí no había industria, las únicas industrias que había fue una fábrica de yeso que había, pero ahí eran 20 empleados, no había más. Y entonces la gente iba a la vega. Aquí en Seseña se sembraba mucho espinacas. Aquí iban a coger espinacas más de 40 personas, que luego los subían al pueblo, y en los estanques de las huertas lavaban las espinacas y las mandaban a Madrid, que era cuando estaba el mercado aquí a la entrada en Legazpi, y las mandaban ahí. Aquí venían de Borós, venía mucha gente, y de Seseña también, pero aquí normalmente han vivido la agricultura. Normalmente el boom de Seseña empieza ya en los 80, que ya empiezan a poner algunas fabriquitas, y ya va aumentando. ¿Por qué? Porque somos el sur de Madrid, somos Toledo, no somos Madrid, y entonces los impuestos estaban mucho más baratos en Toledo que en Madrid. ¿Y qué tradiciones o costumbres se han quedado y cuáles se han perdido? Muy pocas, porque hemos estado muy pegados a Madrid, y entonces no tenemos unas costumbres. Yo me acuerdo de jovencito, lo famoso que había era, Manolo no lo sabe, los quintos. Tú no fuiste a la mili, ¿verdad? Ah, sí fuiste, pero fuiste a quinto también. Bueno, pues los quintos aquí, la costumbre que había era poner un árbol en medio de la plaza del pueblo y llenarlo todas las ramas de naranjas.
Era lo que ahora ponen las bolitas de los arbolitos de Navidad, que ponen las bolas, bueno, poner naranjas, poner una gallina. Y el que subía y la cogía, pues se la llevaba. Se llevaba la... Eran las costumbres que había, pero no había muy cosas como, por ejemplo, llamas al sur de Toledo, no, esas tradiciones ya no hay. Y lo que tenemos aquí es las famosas luminarias. Y eso se hace en la Virgen del Rosario. O sea, eso, por ejemplo, no se ha olvidado, no se ha perdido, ¿no? Es muy curioso una cosa que tú no sabes. Tú te has dado cuenta que aquí no hay mar. Y en muchos pueblos de Toledo, cuando veneramos a la Virgen del Rosario, va en una carroza, va en una barca. ¿Por qué? No sabes. Porque en la guerra de Lepanto, la Virgen que llevó a Juan de Austria era la Virgen del Rosario. Entonces, ¿dónde se venera? Pues va la Virgen del Rosario. Y ya te digo, aquí la costumbre, yo tengo, y eso lo sabe mucha gente de Seña, cuando hablamos, por ejemplo, las Navidades. A mí los sabores de las Navidades no se me han ido, porque yo vivía enfrente de una panadería y la gente llevaba sus cacharros para hacer la bollería, hacía galletas, hacía bollos y hacía tortas. Y yo, como estaba enfrente de la vecina, pues siempre que estaba con el cocinero, siempre me tocaba algo. Y era muy curioso, esas son cosas que vive uno. ¿Qué historia o recuerdo, aunque ya me has contado un poco, qué historia o recuerdo de Seseña más te ha marcado personalmente? Hay muchas. Mira, por ejemplo, te cuento. Hay un famoso, tú sabes, que en Villaluenga está el famoso guerrillero que era el médico. ¿No lo has oído? No, bueno. Pues en Seseña hay un famoso guerrillero que se llamaba Don Manuel Hernández el Abuelo. Ese señor era teniente coronel de infantería. Y este señor pues tenía lo que era en La Vega, tenía un recinto donde criaba caballos. Entonces cuando pasan los franceses a España, ponen un campamento en Valdemoro, hacen la batida por estos pueblos, llegan a este señor y le quitan todos los caballos. Le cogen los caballos, se los llevan y dice, sí, ahora te vas a enterar. Se fue por los pueblos alrededor, cogió, hizo unos cuantos, vamos a hacer una banda, hice una banda y se fueron a Valdemoro y reventaron todos los coches de munición, todos los coches de suministros. Les destrozaron todo el campamento y desde ahí, desde el 1810 empieza, ya hasta 1814, que es cuando él ya es famoso, que fue uno de los primeros que entraron a Toledo, la liberación de los franceses de Toledo. Ese era Don Manuel Hernández y era teniente coronel de infantería de Zaragoza número 2. ¿Por qué? Porque lo he estudiado, he estado mirando y digo, ¿quién era este hombre? Oye, ¿qué sientes cuando ves que tu trabajo despierta interés, pues curiosidad? Me da mucha alegría, pero normalmente para mí. Satisfacción personal también, es muy ¿no? personal para mí. ¿Por qué? Porque yo hago lo que me gusta. Y cuando yo me gusta hablar con la gente, pues me gusta decir que cuando te digo una cosa, es que la tengo escrita, no te la digo por decírtela. ¿Me entiendes? Y luego he estado muchas veces, yo de pequeñito era muy curioso. Mira, he estado hablando con gente que estuvo, los mayores, y eso lo sabe Manolo, los mayores de la guerra civil hablaba muy poquito, ¿verdad? Pues a mí, los mayores me hablaban porque era un niño con 10 años. Y yo iba, por ejemplo, al zapatero de aquí, me sentaba a su lado, que era sordo como yo, y le decía, ¿y por qué comíais en él? ¿Y qué hacíais? Y que no sé qué. Siempre le preguntaba. Te despertaba mucha curiosidad. Y me decía claro. todo el hombre, pero entre personas mayores nunca se hablaban. Que es lo que tenemos ahora, que unos de derecha y otros no. Antes no le decía, no, unos han perdido, otros han ganado, porque no era mucha unión. Nunca había ni buenos ni malos. Era el pueblo, porque eran hermanos, porque eso pasaba. Si la ignorancia fue lo que lo llevó a la guerra, porque no sabía, la mayoría no sabía ni leer ni escribir. Y yo soy más machote que tú, y yo tengo más que tú, y venga, vamos. Y por eso había compañías que llamaban del biberón y del chupete, porque eran tan jovencitos que no sabían ni lo que hacían. Oye, ¿estás trabajando en algún proyecto o tienes no he hecho en ninguno, mente estoy haciendo algo? uno, muy bueno.
que es nombres antiguos, que ahora las mujeres tenéis hijos y no ponéis a vuestros hijos esos nombres. Ajá. Tengo una serie en su señal, había muchos nombres que son muy raros, pero los voy a poner. Ah, qué bueno. Lo estoy haciendo, estoy buscando. O sea, ¿y te gustaría dejar el trabajo recopilado en un libro, en un archivo? No, lo dejaré, porque vamos a ver. Tengo, sin exagerarte nada, tendré unas 100.000 fotografías. Aquí se las dejo. Todo lo que estoy recopilando aparte en el ordenador. Tengo como dijera, un disco donde no sé ya ni las fotografías que tengo. Recopilé, ya te la mandaré cuando pueda, a ver si lees, una fotografía de una pareja de cuando se casaron en Seseña que ha estado en Rusia, porque creían que era rusa y es de Seseña. Qué curioso, mira. Porque no tengo aquí ninguna. Pero era para enseñarte, para decirte más o menos cómo vestía la gente, qué era lo que había. ¿Tú sabes lo que eran las bodas antes? Tú que eres muy jovencita, no sabes. Un poco, he trabajado en el sector, algo. ¿Has trabajado? Bueno, ¿tú sabes lo que había aquí para comer el día de una boda de un normal? Pues supongo que poco. Pues eran 6 pastelitos y un cucurucho de almendras. Y de bebida, todo el mundo limonada. No había ni vino, ni gaseosa, ni refresco. Ahí, lo mismo bebía la mujer que el hombre, era limonada. Hacían un tinillo, ¿sabes lo que es un tinillo? Una tina. El culo de una tinaja. Entonces, lo hacían limonada, ahí con limón y tal. Y las mujeres de los allegados a la novia o al novio, pues cogían y lo llevan a las mesas, los jarros, vivimos como antiguamente, como en la época medieval. Oye, ¿y se está perdiendo la identidad de los pueblos pequeños? No, yo creo que no, que todavía hay raíces de lo suyo de cada uno. Porque yo he estado en muchos pueblos, yo tengo un amigo mío, y me gusta, que también es cronista, que es de Madridejos. Ahí están más arraigados más al pueblo que nosotros. Sí. Más mancha, más la mancha. San Pablo de los Montes y todo eso, es más pueblo, como digo yo. Nosotros estamos muy pegados a Madrid. Mira, yo con 18 años cogí una moto que había en mi casa y me iba a Madrid. Yo no tenía vida de pueblo. Claro, sí, la cercanía a Madrid era Madrid más que otra cosa. Y a visitar Madrid, y a ver esto y a ver lo otro. Yo iba a bailar a un sitio que se llamaba estaba la calle de Tocha Leche. Era muy famosa la discoteca de aquella época. Es que no, ahora La mismo Carroza. La Carroza. No, la Carroza no, en Aranjuez había un sitio que se llamaba Bonamur, también bajaba mucho Aranjuez, igual que me gusta mucho, por la historia de Aranjuez la sé. Aranjuez no se llamaba Aranjuez, ¿sabes cómo se llamaba? No sé. Arán. Por eso los de Aranjuez son arancetanos. Arancetanos, no sabía y otra población se llamaba Alpajé. Y hubo una que se perdió, que estaba entre los dos ríos, estaba entre el Tajo y el Jarama, que se llamaba La Horcajada. Que por cierto, en Aranjuez hay muchos apellidos Horcajada, pero ese pueblo se perdió. Y por último, Pepe, ¿qué historia de Seseña contarías a alguien que viene aquí por primera vez? ¿Qué le contaría? Lo que quiera. ¿Por qué? Porque a mí me pregunta mucha gente. Mira, hoy me ha llamado uno, Pepe, mándame una foto de mi abuelo, que no la tengo. Su abuelo era procedente de Cobeja y ha vivido en Seseña toda la vida, era guarnicionero, ¿sabes lo que es un guarnicionero? El que hacía los aperos de las mulas y tal. Pues ese hombre vino a enseñar desde Cobeja. Y su nieto me ha llamado y me dice, Pepe, que mi hermana quiere ver la foto del abuelo, Guillermo. Y ahí estás tú, y es lo que recopilando. Es lo que hago mucho. Me gusta mucho, voy, por ejemplo, hace poco estaba en Portugal y me dice, mira los amantes, digo, en España los tenemos antes que vosotros. Tenemos los amantes de Teruel. Y le tiré una foto a los amantes, digo, mira, los amantes, también hay amantes aquí. Y en Portugal estuve viendo un montón de cosas que me gustaban a mí.
Me encantaba. A mí es porque que eres me una encanta persona todo lo muy que la historia curiosa. me encanta. Muy Y curiosa. contra más, dijéramos, yo qué sé, más difícil sea, peor ver cosas. A mí no me ha dado. ¿Tú sabes lo que hacía yo de pequeñito? Que a los niños le daría ahora mucho, Manolo. Cuando éramos pequeñitos, te hablo 9, 10 años, íbamos al cementerio, se ha muerto uno. Y entonces, antes los enterraban en tierra. Y entonces, pues cuando llegaban los albañiles, tenían que sacar el muerto que había primero para luego meter el siguiente. Y nosotros, como a ellos les costaba mucho, nos bajaban, cogíamos todos los huesetitos, los echaban en una sábana, enterraban al muerto que estaba reciente y todos los huesos y nos daban un duro. Por los servicios. 5 pesetas. Que por cierto, el pavo no es de inglés, de los americanos, que dicen, no, dame 20 pavos, no. Pavo es español, ¿por qué? Por la gallina grande que tenía las 5 pesetas. Pues Pepe, que ha sido un placer hablar contigo, que estaríamos muchísimo tiempo más. Y si quieres algo me dices si tenemos otra, yo qué sé, tenemos muchas. Ha sido un placer, ya nos emplazamos, ya te emplazamos para cuando hagan Mira, de lo que te digo de la ruta que hacemos con las brujas, de Seseña hay un callejón que no estaba puesto antes, le conoce todo el mundo, porque ha ido todo el mundo ahí. Y se llamaba el Callejón de las Brujas. Pues hasta que no fue hace 2 o 3 años que le dije a la alcaldesa, vamos, la única calle que conoce toda Seseña y no, pues no tiene nombre, porque no vive nadie. No tiene... Pues para verlo, vamos a... Me lo han hecho y han puesto Callejón de las Brujas. A ver. ¿Qué? Pues oye, gracias a ti. Bueno, pues yo hago la ruta, porque donde bajo ahí, antes, tú no sabes una cosa, las mujeres, cuando las mujeres iban a la guerra, se quedaban viudas, pues no, si no tenías tierras y no había que comer, pues hacían brujerías. Y decían que... Y aquí había de esas que hacían y luego hacían aquelarres, pero en una gruta muy grande que había en la panadería que te he dicho yo que iba de pequeñito. Había una gruta, tendría 5 metros de altura, muy grande así. Y ahí iban ellas a bailar, porque arriba tenía un agujero y cuando pasaba la luna era cuando bailaban. Y luego hay un sitio que si lo miras en internet, que Cerros de los Santos hay muy poquitos. Y uno de ellos está en Seseña, que ahí era donde iban a... Sí, a sus rituales.